2015 fue un año de elecciones. Los guatemaltecos cambiaron a sus autoridades y, para sorpresa de muchos, el resultado que se veía venir terminó no siendo. Bienvenidos a Sin Filtro. Acompáñenos hoy en la discusión con el hashtag SF Balance Elección. Pero antes vamos con este reporte. ...2015 fue un año electoral atípico. La campaña anticipada pintaba un panorama apático para los comicios de septiembre. La captura de los integrantes de la estructura de la línea, en donde se incluyó al exmandatario Otto Pérez Molina, provocó un despertar ciudadano que en las urnas se reflejó como un rechazo a la clase política tradicional. Los candidatos grandes y que poseían una estructura de base bien organizada pasaron a segundo plano. En su lugar llegaron figuras emergentes que proponían un discurso antisistema, contrario al de partidos políticos. Retórica que se logró posicionar entre los electores y que dio como resultado la elección de un candidato que no aparecía en las primeras encuestas. ¿Qué elecciones quedan luego de este año electoral? ¿Qué candidatos volverán a la arena electoral por la silla presidencial? ¿O hay que cambiar las reglas del juego? Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. Este año 2015 generó una gran expectativa. Los guatemaltecos estaban convocados a acudir a las urnas para cambiar a sus autoridades, elegir nuevo presidente. Pasaron muchas cosas más de eso, pero eso vamos a hablar con nuestros analistas el día de hoy. Me acompaña Filip Chicola. Filip, buenas noches. Y Renzo Rosal. Pues, a ver, ¿qué impresión les deja este balance 2015? Solo hago una salvedad. Recuérdese, puede seguir la discusión con hashtag SF Balance Elección. Bueno, yo quisiera regresar en el tiempo, que regresáramos exactamente un año y que estábamos hablando hacia finales del 2014. Hacia finales del 2014 veíamos como evidente ganador a un Manuel Valdizón. Creíamos que el único que le podía generar competencia en ese caso a Valdizón, era Alejandro Sinibaldi, entonces candidato oficial. Y había un interrogante de si algún candidato pequeño, por ahí se mencionaba a Roberto Alejos, a Roberto González o Sandra Torres, podían levantar la cabeza. Llegamos a las elecciones y resulta que los dos candidatos fuertes de hace un año no jugaron. El Alejandro Sinibaldi no jugó y Valdizón vivió la implosión más grande que ha tenido un candidato, no solo en Guatemala. Me ha costado encontrar un ejemplo en el mundo de un candidato que haya perdido 30 puntos porcentuales en 7 meses. Del otro lado, vemos una Sandra Torres que se mantuvo, yo creo que fue como la constante más estable del proceso. Y luego el triunfo de un Jimmy Morales como la materialización de la antipolítica. Es decir, creo que en un año el balance electoral cambió radicalmente de lo que esperábamos hace 365 días a lo que tuvimos al final de cuentas. Renzo. Bueno, en buena medida comparto lo que plantea Filip, en el sentido que podemos poner como telón de fondo la crisis político-institucional que vivió el país, que dio como resultado un proceso electoral en buena medida con muchos rasgos atípicos, digamos. Era impensable, como bien planteaba Filip, la salida de Valdizón, pero ni siquiera es, para muchos ya tenía como media banda presidencial puesta, o más de media banda. Sin embargo, ni siquiera logra pasar a la segunda vuelta electoral, es decir, comenzar a romper lo que en algún momento se ha dicho, no romper algunos, sino paradigmas, algunos planteamientos o ideas preconcebidas. Me parece entonces que otro rasgo que quisiera señalar es que al principio, estoy hablando durante los meses de abril, mayo, después del acto de convocatoria del 2 del Tribunal Supremo Electoral, tal parecía como que la crisis se iba a fraguar o iba a ser fuerte implicación en el Partido Patriota. Sin embargo, todos los partidos políticos, o la mayoría de ellos, quedaron también al desnudo como parte del problema y no de la solución, cuando en la plaza se comienza muy tempranamente a decir Partido Patriota igual Valdizón, queremos reformas profundas al Estado, queremos reformas a la ley electoral de partidos políticos, todo ese tipo de mensajes que de pronto no estaban para nada dibujados en el mapa y que fueron apareciendo con mucha fuerza, impactaron directamente en las elecciones. Y también habría que señalar un tercer rasgo, que es la participación. Es decir, el porcentaje de participación histórica que se da termina siendo una especie como de catarsis colectiva que da como resultado la elección de alguien que no estaba para nada
ni en las encuestas, y tampoco creo yo que él mismo planteándose la idea de ser el electo. Me refiero a Jimmy Morales. Y que vemos todavía las repercusiones de eso. A ver, yo identifico un momento en el caso Valdizón que quizás sea el más significativo. Después de la segunda manifestación, Manuel Valdizón montó la tarima frente a Palacio Nacional para lanzar oficialmente su candidatura.